Bienvenidos a el sexto episodio de Proyecto Psicofonía, un proyecto hecho para no dormir en las noches. Amigo Chavita, ¿estás conmigo otra vez? Ya el sexto episodio. Ya estamos avanzando, ya es un capítulo más y con éxito, Estamos teniendo muy buenos números. Muchas gracias a las personas que están apoyándonos y vamos por más, Vamos por más. Qué bueno que esta comunidad esté creciendo de esta manera. Nos da mucho gusto y pues les vamos a ir dejando nuestras redes sociales para que se sigan uniendo a este gran proyecto y que sobre todo nos manden sus ideas, nos manden propuestas y sobre todo sus relatos para Sí, poder... eso es lo más importante porque así pues vamos a darles a conocer todos los relatos que nos manden y también pues nos enriquecen a nosotros con contenido y eso está bien para el crecimiento de la página, ¿no? Sí, de hecho nos mandaron, en el episodio pasado nos comentó una persona que él también tenía ahí relatos de hospital y que los quería compartir. Mándanos, ya le contesté ahí, pero de todos modos te lo pongo, si lo estás viendo, mándanos tu correo para ponernos de acuerdo y claro, poderlos invitar aquí al podcast y a todas las personas que tengan algún relato o relatos que le hayan sucedido. Pero bueno, Chavita, estamos también felices. Sí. Porque vamos a crear una nueva, se podría llamar un pequeño... Una nueva sección, ¿no? Sección, ándale, un segmento dentro de este podcast que se va a llamar Relatos de Fogata. De fogata, sí. Donde vamos a poder retroalimentar y tocar aquellos temas que se hablaron durante las entrevistas pasadas, poder contar anécdotas y sobre todo poder dar nuestro punto de vista acerca de los temas que se hablaron y de los entrevistados. Sí, o sea, esta sección es más que nada pues como para que la gente entienda un poco más sobre los temas que se hablaron antes. O sea, no somos expertos, pero por lo menos vamos a darles una síntesis de lo que se referían los invitados. Pues si a la gente quiere investigar un poquito más a fondo, pues yo creo que esta sección va a ser buena para ellos. Claro que sí. Así que dicho esto, mi Chavita, comenzamos. Bueno, Chavita, vamos a empezar un poco tocando este tema de los hospitales con la doctora Mariana, que hablamos un poquito de estos relatos de los hospitales y que yo creo que varias entrevistas que hemos tenido como que han tenido esa triangulación de que de alguna manera pues tienen que ver, ¿no? Pues hablamos de los hospitales, de personas con esta chavita que también ve gente que ya falleció y también con Daniela que tuvo una casa, que vivió más de 20 años en una casa embrujada. Entonces, ¿cuáles son tus opiniones acerca de este tema de los hospitales? ¿Qué recuerdas? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Pues miren, esos temas de hospitales que tuvimos a la invitada, esta Mariana, me llamó mucho la atención cómo en el hospital se concentra mucha energía y por lo mismo que se concentra mucha energía pasan muchas cosas. Entonces, hubo dos historias de ella que en lo personal a mí me impactaron mucho, que fue la del la del doctor, que su hijo en forma de espíritu va a visitarlo al hospital. Y la otra fue la de que estaban en este hospital de este joven poseído. Claro. Que tenía el miembro en libro, pues. En libro. Sí, fíjate, a mí me llamó mucho la atención. Si quieres nos vamos por partes. Dale. Para empezar también a contar, no sé si ahí tengas tus relatos, alguna historia que nos haya mandado los seguidores del hospital. Si no, ahí vamos peloteando la información para contarte yo un relato que sí tengo en un hospital. Fíjate que sí, es muy interesante el tema, sobre todo cuando hablan de que esta persona, su hijo lo iba a visitar al hospital, al doctor. Porque algo que me llamó mucho la atención es que va cada 8 de febrero. Una fecha en específica, ¿no? Una fecha en específico. Entonces,
Se comenta mucho de que el ser humano, una de las capacidades del cerebro es generar tipos hologramas. Y esos no son inteligentes, por así decirlo. ¿A qué voy con esto? Muchos han visto a lo mejor una persona en las carreteras, sobre todo se da mucho en ese caso, que vean a personas caminando que se accidentaron ahí. Pero si te fijas, la mayor parte, no digo que todos, pero la mayor parte de estas fantasmas, por así decirlo, siguen un ritmo. O sea, caminan y se desaparecen. Y Como siguen... que una secuencia, ¿no? Exactamente. Eso se le llama, o eso es a lo que yo voy, que es esta capacidad del cerebro que uno genera para despedirse o simplemente es algo que no se puede todavía explicar ni la medicina ni la ciencia. Eso se trata un poco para en la parapsicología. Pero hay algo que se me hace interesante, que este sujeto no es así, porque va específicamente los 8 y también habla con los doctores o las personas que están ahí en guardia. Entonces, ¿cómo te puedes explicar? Esos yo considero que sí son fantasmas inteligentes, ¿no? Bueno, yo creo que más que nada inteligentes, pues poder hacer este tipo de cosas que tú mencionaste ahorita de que llevan una secuencia, pero también yo pienso que es como la fecha en específico que murió y de la forma en que murió. Porque muchas veces dicen que cuando una persona fallece de forma repentina, simplemente como que ellos se quedan en ese momento. O sea, no es como que ellos se den cuenta que están muertos. Entonces, sí es como que se podrá tratar de alguna secuencia en la que se tengan que despedir y se quedan atrapados ahí. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. O sea, de que a lo mejor se acordó en ese momento de su papá. Cuando lo desvivieron, se acordó de su papá y ahí se quedó. O sea, su mente quedó ahí en ese loop. Y entonces como que, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues voy a visitarlo día tras día, tras día, tras día. Y también recuerdo que comentaste un poco el tema de, en ese episodio precisamente con este señor, que muchas veces también nosotros como personas aquí cometemos ese egoísmo de retener a esas personas, ¿no? Si creemos en que existe otro plano, yo soy fiel creyente de que existe otro plano. A lo mejor no como la religión lo marca, que es un cielo o un infierno, yo creo que trascendemos. Pues no los dejas, ¿sabes? O sea, no los dejas seguir al plano que te toca y se queda como que en ese limbo, por así llamarlo, de me necesitan, pero ya tengo que estar allá. Entonces, muchas veces, si en vida no se supera a los difuntos, yo creo que también los difuntos no pueden superar a los que perdieron, porque los siguen viendo sufrir o los están llamando. Digo, no sé si este es el caso, realmente desconozco y me gustaría quedarme con que él lo va a visitar para decirle a su padre que sigue estando allá en otro plano, pero que no se olvida de él. Yo al menos en mi percepción lo quiero ver así, ¿verdad? Digo, viéndolo de la manera buena, ¿sí? Porque también puede ser que esté atrapado y sería una muy desafortunada situación para ambas personas, ¿no? Sí, sí recuerdo ahorita lo que mencionaste de que a veces pues las personas, las que ya murieron, pues se quedan en un cierto limbo. Y yo pienso que también una manera de poder liberarlas, que trasciendan, es el poder de la oración. Claro. Aunque no lo crean, o sea, si son religiosos o no religiosos, ya en términos religiosos sí es muy sabido que la oración libera. Así como con los exorcismos y todo ese rollo, que son como que látigos para el demonio, también en cuestiones buenas, benévolas, entra la oración, que es para trascender y que el espíritu avance, que no se quede en ese limbo nada más ahí. Que bueno, obviamente se dice que si se queda en ese limbo, pues no va a trascender o no va a pasar y va a seguir visitando y visitando, y también de no soltar también. Entonces, yo me acuerdo que le mencioné a Mariana que que a lo mejor y en su casa ese doctor tuviera algo que estuviera reteniendo a su hijo. Si tuviera, no sé, algún
algún recuerdo del que no haya liberado o que esté en una religión, no sé, diferente, que no se explique, bueno, más bien que se pueda explicar o que él ya sepa que tiene que estar ahí porque está haciendo algo para que él siempre esté ahí, ¿sí me entiendes? Claro, y que no lo libere. Que no lo libere. Fíjate, eso que contaste me llamó mucho la atención porque una vez yo platicando con una persona que se dedica a esto de liberar en todos los sentidos, ¿no? Inclusive te ayuda para que encuentres la paz en ciertos modos, ya sea rezo, ya sea también haciendo meditación, ya sea con herbolaria. Me comentaba algo que me cambió mucho la forma de ver las cosas. Y es que también el hecho de a la persona que fallece tenerle un altar que cuando no es 2 de febrero, Sí. es también retenerla. Él me comentaba, en el 2 de febrero se empieza a hacer este tipo de cosas, que se le da una ofrenda al muerto, su comida favorita, se le da su bebida favorita, se le ponen esos elementos que son muy típicos del Día de Muertos y de los 7 escalones que se ponen en el altar. Pero si te fijas, es un ¿Perdón? Ah, sí, en el 2 de noviembre. Entonces, aquí nuestros compañeros nos están ayudando también con los datos y nos están diciendo un poco acerca de este tipo de cosas, ¿no? Y algo que está bien, pero bien interesante en este sentido es que es momentáneo. ¿Sí me explico? Ajá. Esto es solo por un día. ¿Sí? Entonces, el dejárselo todo el año No es bueno. no es bueno. Estás reteniendo a esa persona o a ese ser que falleció como si fuese un santo. Les estás dejando veladoras como si fuese un santo y no es sano. O sea, no es un santo. O sea, ya es a lo mismo que voy. No los dejas. No los sueltas. Es como que... Voy a poner un ejemplo tonto. Que no superas a alguna novia o algo así. No la sueltas y sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí. Por aquí estamos hablando de un tema más profundo de espiritual, de energía. Que es lo mismo, o sea, la persona no lo suelta porque sigue teniendo el altar ahí todo el año, toda la vida, y sigue ahí, y sigue ahí, y sigue ahí, y sigue ahí. Claro, es importante recalcar que no estamos hablando de este doctor, que este doctor lo tenga, pero sí hay mucha gente, te comento porque llega a pasar, que muchas veces por el dolor no logramos comprender que estamos siendo egoístas. Entonces, tú tienes un altar o tú tienes la foto de aquella persona y todos los días le pones velas, todos los días le pones que su comida, entonces de alguna manera no estás generando una energía negativa que muchas veces no deja trascender. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante que la gente, en base a sus creencias religiosas, espirituales, de lo que sea, ellos puedan encontrar la paz y saber que las personas que fallecieron se encuentran en algún punto y también necesitan estar en paz. Sí, es muy bueno el tratar de soltar. Pero bueno, ya nos estamos también desviando. Sí, un poquito. Un poquito en ese tema, pero es muy interesante porque la gente debe de también relacionar ese tipo de cosas entre la vida terrenal y la vida espiritual. Y hay planos que se tienen que respetar. Claro. Si lo quieren ver como las leyes de la vida, las leyes de Dios, se tienen que respetar. Entonces, yo considero que es muy importante que la gente pueda entender eso y que pues le ayude a soltar a sus seres queridos, que yo estoy segurísimo que los están acompañando desde donde estén, ¿verdad? Pero bueno, Chavita, regresando al tema también del hospital, fíjate que sí hay cosas muy interesantes porque ya también estábamos retomando el tema del señor que falleció y fue a hablar con la doctora. Sí. Me hizo recordar un poquito del tema que tú dices de las energías, de que hay mucha gente muere y todo y llega a pasar algo. Me contaron una historia Échala. hace poquito, que yo andaba en una fiesta y me estaban felicitando por el podcast, estábamos platicando y me contaron esta historia que está muy buena. Yo tengo una tía que ella es maestra y ella tuvo una hija que lamentablemente ya falleció. Si no me equivoco, creo que tenía problemas con el riñón. Uh-huh.
Y bueno, estuvo en un proceso muy, muy fuerte. La admiro mucho, la fortaleza que tuvo ella. Pero sí estuvo en un proceso muy, muy fuerte, donde tenía visitas constantes en el hospital. Una de esas veces se tuvo que quedar su hija, mi prima, en la noche. Y ella comenta algo que cuando me lo contó hasta se me pusieron los pelos de punta. Porque dice que en la noche, como eso de la 1, 2 de la mañana, estaban viendo la tele en el celular, viendo películas, creo que estaban viendo Shrek, estaban viendo películas, y dice que empezó a escuchar el grito de una mujer desesperada pidiendo un doctor, que decía, por favor, ayúdenme, necesito un doctor. O sea, en la calle. No, en los pasillos. Ah, en los pasillos. En los pasillos, donde estaban ellas. Por favor, necesito un doctor, es que se puso mal, así decía. No decía mi hija, no decía mi esposo, solo decía se puso mal. Entonces decía, es que se puso mal, por favor. Y se escuchaba como si estuviese discutiendo con una enfermera. No se escuchaba la voz de la enfermera, solo dice mi tía que se escuchaba solamente la voz de la mujer, diciéndole como si le estuviera diciendo a una enfermera, es que por favor entiendan que es una urgencia, se me puso muy mal, por favor. Pero dice que era un grito muy, muy desesperado. Entonces mi tía dice que se quedaron viendo así y que empezaron a empatizar con estos ruidos, porque ellos decían, oye, ¿por qué no están tratando? O sea, se está poniendo mal. Como en esa sección eran puros niños, pues mi tía aseguró que era un niño, ¿no? O una niña. Dijo, se está poniendo mal el niño, ¿por qué no hay nadie? Y empatizó tanto al momento que ella ya iba a salir a reclamarle a la enfermera que estaba encargada, a decirle, oye, ¿qué les pasa? Se está muriendo tal persona, se está poniendo mal, traigan un doctor, hagan algo. Nada más que la hija de ella le dice, no, mamá, no te metas en broncas. Porque la conoce, me imagino que mi tía es muy muy defensora en ese sentido. Sí. Ella no le importa los modos, pero defiende a la gente. Entonces le dijo, no, mamá, por favor, yo ahorita me siento mal. O sea, los motivos para negarle ya los tendrá ella, ¿no? Dice, tienes razón. Dice que de repente se calmó y ella dijo, pues bueno, ya atendieron a la muchachita o al muchachito que estaba enfermo. Me comentaba mi tía que hay que había nada más 3 personas en ese piso, que era su hija, la que está en la habitación central, al lado, que creo que estaba un niño, y al otro lado también estaba un niño. Entonces en la mañana sale con la enfermera que está en turno y le dice, oiga, ¿quién se puso malo? Pues ayer estaban grite y grite. ¿Cómo son malos? Porque no le hablaban al doctor, pues el niño. Y la enfermera, no hay nadie. Aquí yo estuve todo el tiempo y nadie salió. No. Y mi tía dijo, ya no le quise insistir porque a lo mejor pues me estaban escondiendo para que no hiciéramos barullo, ¿verdad? Entonces que se fue con la señora de al lado y le preguntó, oye, ¿qué onda? ¿Se puso mal tu hijo? ¿Cómo está? Y la señora le dijo, no, yo también escuché los gritos, pero pensé que era tu hija. O sea, sí le habían escuchado 2 personas. Sí. Entonces fue así como de que dice, no, mi hija no fue. Bueno, ya está, a lo mejor fue el del otro lado, ahorita que pueda y que la vea, le pregunto, ojalá esté bien el chavito, ¿no? Que sí. Así quedó, y ya cuando se iban, se los topan, y le dice, oiga, ¿cómo está su hijo? Fíjese que ayer escuchamos que estaba gritando muy desesperada, está bien, necesita ayuda. Y que le dijo, no, yo también escuché, pero pensamos que eras tú, que era tu hija. Mi hijo de hecho ya va a salir, ya están esperando nada más para que le den la salida, gracias a Dios. Entonces mi tía se quedó así como de que, ¿qué onda? ¿Quién fue esa señora? Pero ¿sabes qué? Lo raro de ahí es que le escucharon 3 personas. 3 personas. O sea, ves, porque por lo regular es de que a lo mejor una persona y que los demás dicen, no escucho nada. Acá fueron 3. 3 que decidieron no salir por sus razones, pero fueron 3 personas. Y todos echaron la pelotita. Los 2 de al lado, de cada habitación, le echaron la pelotita a mi tía y mi tía, pues, a las 2, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que llevó? Y después ya investigando ella con enfermeras, dicen que sí, que es muy habitual que se escuche
eso, pero como punto que todavía le da un toquecito más extraño y paranormal a esta historia, es que las enfermeras nunca han escuchado nada, solo los pacientes. Y las enfermeras dicen, es que siempre nos dicen. Entonces, obviamente, no hay nadie que se esté muriendo, que está pasando nada, pero ahí hay algo que se escucha habitualmente, que muchos pacientes lo han escuchado. Digo, no sé si lo han visto porque esa es la anécdota de mi tía. Yo me imagino que alguien pudo haber visto a esta mujer quejándose, pero es algo raro porque si te pones a pensar, ella no falleció, muy posiblemente falleció su hijo. Y bueno, a mí me entra una cuestión ahorita, una pregunta. Si todas las personas que hayan escuchado ese grito tuvieran algo en particular, o sea, que fueran, por así decirlo, que hayan tenido un niño, por así, ¿me entiendes? Claro. O sea, que hay un patrón, o no sabes ese dato si... Mira, si las únicas personas que escuchan ese grito son mamás. No, mira, yo creo que ¿O realmente, yo creo que es en general. Acá dio la coincidencia de que ese piso era para puro... Mira, me imagino que como es piso infantil, Uh-huh. yo creo que pues la mayor parte de los que lo han escuchado son los papás. Pero yo sinceramente, a mi parecer, yo creo que antes fue otro piso, quiero pensar. Porque pues muchas veces los hospitales son públicos, pues ya tienen años, ¿sabes? Y obviamente se van actualizando y van cambiando los pasillos y todo eso. Y son muy viejos aparte. Entonces quiero pensar que por ahí puede ir la situación, ¿verdad? Que a lo mejor era una persona, pero lo que se me hace raro es que no sea la persona que falleció. ¿Sí me explico? O a menos de que esa persona haya fallecido y haya, antes de morir se haya enterado de que también alguien al lado de él no sé, o sea, realmente no sé cuál puede ser ese caso, pero sin duda es un caso muy, muy, espeluznante. La verdad, cuando me lo estaba contando, yo hasta me metí en un mood de estarlo escuchando y, ay, o sea, la neta está cabrón, estar escuchando, para empezar, una mujer desesperada, y luego en segunda, saber que no hay nada. Sí. También me quedé pensando que va a lo mismo. Las energías que maneja un hospital Son muy fuertes. O sea, todas las personas que pasan por ahí, todos los fallecimientos que hay, los gritos, o sea, la energía que libera cada ser humano que se queda ahí, no, dicho sea de paso, pues que mueran las personas, o que de una manera no desesperada, sino repentina, que pues ya, y ahí quedan y que no se pudieron despedir de alguien, claro, o que murieron solos. Imagínate, yo creo que ese es uno de los miedos de la mayor parte de la gente. Digo, al final del día, cuando nacemos y cuando nos morimos, llegamos iguales solos. Pero yo creo que sí ha de ser un poco fuerte. Y dicho sea de paso, ahorita que está el COVID, o bueno, que ya pasó el COVID más bien, yo creo que sí es algo muy fuerte el poder pasar a la otra vida solo, ¿no? O sea, el hecho de decir, no vi a nadie, lo único que vi fue gente desconocida y ya. Entonces, sí es un tema muy complicado. Y más porque cuando pasas a la otra vida, yo quiero pensar que vas con muchas dudas, ¿no? Y a eso sumarle el que vas con muchas dudas, sumarle que no viste a la gente que querías, o sea, es muy fuerte. Yo considero que en el tema de hospitales, mis respetos realmente a los doctores y enfermeras que tienen el valor de quedarse en un piso completamente solo, porque así es. Sí, es un trabajo de mucha exigencia y de mucho valor, independientemente, o sea, del valor humano, o sea, también mental. Mental, claro. A mí me encantaría, y esperemos que muy pronto se pueda hacer esto, pero a mí me encantaría también poder entrevistar a un vigilante, a alguien que se quede en las noches en las escuelas o en los panteones o en centros comerciales o en lugares así, porque estoy casi seguro que ha de tener unas historias
No lo Muy dudes, buenas, muy buenas. Lo que son los vigilantes, los panteoneros, también los que trabajan en morgues. Claro, O sea, los embalsamadores. claro. Yo creo que ellos también, yo creo que comparten con los de los hospitales sin fin de relatos, sin fin de cuentos, de historias que si dices, órale. O sea, ya te dicen, en realidad te pasó todo esto porque son cosas a veces que sí te cuentan que son extraordinarias que tú dices, ay, güey. Sí. O sea, ya cuando las escuchas, o sea, tu mente así como que huele y dices, ay, cabrón, o sea, si se te empieza a enchinar la piel, te da un escalofrío que te recorre todo el cuerpo. Ay, sí, güey, no. O sea, no sé cómo fatal. tienen el valor o la estabilidad mental o las agallas para seguir ahí, ¿sí me entiendes? Sí. Y al punto de, no lo sé, al punto de normalizarlo. Claro. No, y estoy seguro que ellos ya, bueno, la mayoría o la mayor parte de esas personas prefieren no pensar en ese tipo de cosas porque es que es muy difícil. O sea, no sé si a ti te ha pasado quedarte en tu zona de trabajo hasta en la noche o en algún lugar hasta en la noche donde sabes que realmente pasan cosas. Es lo peor del mundo, ¿eh? Te lo digo porque precisamente por mi trabajo muchas veces tenemos que llegar tarde a las oficinas y no nada más en el que estoy actualmente. En donde yo trabajo en los medios de comunicación. Si te sale una nota a la 1 de la mañana, tienes que estar ¿y quién va? El reporte del camarógrafo. ¿Y quién se queda? El reporte del camarógrafo. A veces el camarógrafo solo. Entonces, si está complicado y si estar en un lugar donde sabes, y lo más que sabes que ahí pasan cosas que ya te tocó vivir, son eternos esos minutos ahí. Te lo digo por experiencia. No sé, me imagino, sí. O sea, todo eso que pasa en cuestión de lo que tú trabajas, de casualidad a ti no te ha tocado ver algo así paranormal. Sí, no, bastante. Bastante ahí donde trabajo pasan muchas cosas. Con el simple hecho de decirte que mueven una mesa. ¿Quién? No sabemos. Es una mesa inmensa, está grandísima. Y está pesada. Son de las mesas de antes que están fuertes. De madera, sí. De madera. Hasta hinchada. Ya está hinchada porque se ha mojado un millón de veces. Y está hinchada. Pero, fíjate, ahí te va esta anécdota rápida. Esa mesa está en el área de redacción, ¿sí? Y por la estructura del edificio, el área de redacción solo tiene una entrada y una salida, ¿sí? Es como un cuarto. Y la única manera de entrar es una puerta o sea, no hay otra puerta por la que tú puedas salir por otro lado. Es esa. Y da la casualidad que en las mañanas las señoras de limpieza nos dicen, es que la cerraron con seguro. No, o sea, no se cierra con seguro. Cuando la tratan de abrir, está la mesa puesta en la puerta, o sea, haciéndola de muro, pues, de contención. Entonces, o sea, el que obviamente no hay nadie. Cuando ya la abres no hay nadie, o sea, el que la pone ahí, si fuera una persona el que la pusiera ahí, ¿cómo se sale? Sí, no tiene lógica. Y es una mesa o sea, sí se puede mover, yo no digo que no, sí se puede mover, pero es muy pesada. Se tiene que mover entre dos personas, empujarla, porque es pesada. Y luego súmale que tiene muchas cosas arriba de equipo que tenemos ahí. O sea, son cosas que, gracias a Dios, a mí no me ha tocado ver que la muevan, porque yo creo que ahí mismo me infarto. Pero sí son cosas que te digo, mucha gente vive de este tipo de cosas y se tiene que aguantar a veces porque es el único trabajo que tiene o así. Porque pues ahorita en este mundo ya todo está carísimo y tener un trabajo ya es un privilegio, pero digo, está difícil y a mí me gustaría, si la audiencia alguien es de este tipo de profesiones y le interesaría compartir estos datos, nosotros encantados de platicar con ustedes y hacerles una entrevista y que nos cuenten sus relatos, ¿no? Fíjate, me hiciste acordarme de una historia que me pasó. Yo trabajo en el área restaurantera. Entonces, yo estoy hablando que fue hace como 6 años. Yo estaba en la cocina y pues esa cocina era una cocina chiquita. Entonces, tenía así como que una parte que utilizaban para bodega. O sea, había una escalera y arriba lo utilizaban como bodega. Y pues estaba el servicio y de la nada se escucha que algo truena así, ¡pa! Y yo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue?
Y nosotros pues buscando qué era lo que había pasado, pues no encontramos qué había sido. Hasta que nos subimos a la bodega de arriba y vimos que eran unas cocas que se habían explotado. Ajá. Pero explotaron de una manera muy rara porque eran cocas que las habían traído recientemente. O sea, cocas de vidrio en un envase de vidrio. Pero obviamente en una cocina pues el calor se sube todo. Ajá. A pesar de que tienes extractores y todo el calor se concentra arriba. Entonces dijimos, pues fue el calor, pero esas cocas las habían traído recientemente. O sea, apenas tenían yo creo un día. Y pues no hacía tanto calor como para que... ¿Cómo explicas que una coca de vidrio se reviente? Así de repente, de la nada. O sea, no tenía explicación en ese momento porque no, para empezar, no hacía calor, tanto calor como para que explotara. Y en segunda, creo que fue una sola coca. Ajá. Entonces, fue así como que todos nos quedamos así, oye, pues ¿qué pasó? La coca fue como si alguien hubiera aventado la coca así, lo hubiera levantado y del suelo lo hubiera tirado así, hacia el suelo, pum, y de ahí se rompe. Pero fue una sola coca. Una sola coca. ¿Y había pasado algún otro En ese restaurante sí. Una vez me acuerdo que yo estaba ahí y me aventaron un sartén. O sea, desde arriba porque habían aqueles arriba y ahí se acomodaba todo lo que se utilizaba para la cocina. No fue un sartén, fue una bolsa llena de toppers de plástico. Me la aventaron. Literalmente, no me cayó en la cabeza, pero me cayó aquí en el hombro. Y fue así yo como que, épale. ¿Qué pedo? O sea, fue así de la nada. O sea, estábamos, yo creo que no teníamos gente ese día. Y de la nada se cae. Y igual en la mañana, en turnos de mañana que también se mueven cosas, se movían cosas. También que se caían cuchillos, que se caían sartenes. Y pues ahí la religión ahí de los dueños y todo ese rollo. No, que hay que poner sal, cruces de sal ahí, que no sé cuánto. A partir de que pusieron las cruces de sal, creo que no me acuerdo si funcionó o no, pero sí dejaron de pasar cosas poco a poco, pero seguían habiendo. Ajá. Y resulta que ese lugar donde fue construido ese restaurante fue antes creo que un bar o una discoteca. Y había pasado ahí una tragedia. Entonces yo pienso que a lo mejor como que construyeron sobre todo ese... Es como si construyeras un cementerio, pues. Claro. Entonces yo creo que fue algo de lo que y que veían muchas cosas ahí. El velador nos contaba que había visto un señor y que no sé cuánto. O sea, sí he vivido cosas fuertes. No tan fuertes, pero extrañas. Ajá, claro. Que no te das explicación. Sí, y que siempre te confirma esta regla de que no estamos solos en este sentido, ¿no? Sí. En el sentido espiritual y paranormal. Porque luego pasa que uno siempre quiere buscar pues el sentido lógico, pero ahí es cuando también la misma lógica te da una bofetada cuando te dice, esto no tiene explicación. Y yo estoy seguro que hay muchas cosas que nos han pasado que dices, mames, pues por salud mental le voy a buscar algo lógico. Pero para no asustarme, ¿no? Como para no sugestionarme. Para hacerme el fuerte, y más cuando tienes que estar conviviendo mucho tiempo en este lugar como nosotros o como los veladores, como lo decíamos, las personas que cuidan. Chavita, partiendo ahora, ya cambiando un poco más de tema, vamos a hablar también de este tema que estuvo muy bueno, que fue la entrevista con esta persona que ve espíritus, sí, que ve gente por ahí que ya murió. Pero si me lo permites, me gustaría
aprovechar esta dinámica, no tanto para contar ya los relatos que se contaron, sino para también informar un poco a la gente que se quedó con dudas acerca de este tipo de cosas. No sé si tú ahí te dedicaste un poquito más a este tipo de investigación y nos puedas contar y nos puedas hablar un poquito también acerca de este tipo de cosas, y ahí te voy también dando ya mi percepción de esto. No sé si buscaste algo o si realmente tú tienes algún dato que te haya pasado que quieras compartir. Mira, por ejemplo, en ese tipo de temas, a lo que yo investigué y a lo que nos han contado y todo, este tipo de personas se les puede llamar personas con don. Pero lo curioso de todo es que se hereda. Órale, es hereditario. Es hereditario. O sea, si por ejemplo tu abuelo tiene ese don, o tu bisabuelo tiene ese don, lo más probable es que alguno de tu generación, ya seas tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, bueno, dependiendo de dónde venga la familia, ¿verdad? Si es en caso paterno, puede que tu papá o las hermanas de tu papá o hermanos de tu papá lo hereden. Y ya, puede ser que tu papá no lo tenga tu papá o no lo tenga tan desarrollado y lo pase a, no sé, alguno de sus hijos. Ok. Inician, muchas veces no lo quieren aceptar por miedo a el que dirán, por cómo los tratan. Y ya ves que hoy en día, pues, con las redes sociales, y de por sí antes que no había redes sociales, claro, y que esas personas practicaban con ese don pues para ayudar a la gente era muy prejuiciosa antes y lo sigue siendo, pero todavía pienso que aún es más todavía por las redes sociales. Claro, yo también concuerdo contigo y siento que lamentablemente es un tabú. Sigue siendo un tabú. Y más por el hecho de que si lo ves de la manera buena, es una bendición. Es una bendición que puedas tener eso, porque para empezar es un regalo divino, si lo quieres ver de esa manera. Y luego, en segunda, tienes la capacidad de poder ayudar a la gente. Porque yo considero que una persona que tiene un don, y yo quiero pensar, soy fiel creyente de que hay una inmensidad de dones que te pueden dar. No nada más es para ti, es para que ayudes a la gente y puedas compartir ese don para darle paz a la gente. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por eso me refiero mucho a de que digo que lamentablemente es un tabú y que la gente muchas veces es mente abierta en otras cosas, y yo creo que ya es hora de que también seamos mente abierta en este tipo de cosas, porque realmente pasa y realmente hay gente especial. Sí, y yo, bueno, al menos opinión personal, yo sabré entender cuando una persona que tenga este tipo de don no lo quiera mostrar al mundo por el que dirán. Claro. Para que no la juzguen o no la tachen de loca. Claro. Pero ya más allá de que si esa persona acepta ese don y lo quiere canalizar algo bueno, pues qué mejor, ¿no? Para que ayude a muchísima gente. No sé, a lo mejor y tiene dones para comunicarse con los muertos, para sanar, porque también hay personas que tienen don de sanación. Claro. O que se comunican con ángeles o con seres divinos. A lo mejor y este tema sí está muy controversial, pero a opinión personal yo sí creo que sí hay personas que tienen esa percepción todavía más alta que algunas otras. Sí, y dicho sea de paso, aprovecho, ya lo hice en su momento, pero aprovecho también para agradecerle a Isa, que nos contó y que se abrió con nosotros a su manera, y tuvo la confianza hacia nosotros de poderlo hacer, porque repetimos, nosotros sabemos que es un tema muy, muy, muy duro, y Isa, te lo agradezco mucho. Siempre va a ser tu espacio para lo que quieras. Y con toda confianza que vuelva a venir. Y sí, es muy duro también por el hecho de que, como todo, hay gente que es, pues sí, ahora sí que engaña a la gente. Hay mucha gente vividora. Mucho charlatán. Mucho charlatán que se aprovecha de este tipo de cosas. Y la gente tiene que ser bien inteligente en distinguir quién sí y quién no.
Hay mucha gente que es buenísima enrollando a la gente con las palabras y te saca la información. Entonces, debemos de ser muy inteligentes, obviamente no dejarnos engañar, ser muy perspicaces, pero también no dejar de confiar en esa gente. Y uno sabe, realmente uno tiene esa conexión con esa persona que tiene un don. Y si te fijas por lo regular, es muy poca la gente que se dedica a lucrar de ello. Hay unos que trabajan y te dicen, aquí es voluntario, lo que tú me quieras dar, ¿sí? Es muy distinto al decir, yo te cobro tanto, vas a hacer esto, pero lo tienes que hacer nada más conmigo y todo. O sea, sí hay mucha gente que lucra de esto, pero ojo a la gente que lo puede hacer, así como es un tabú, también debes de tener mucha precaución, ¿no? Sí. Yo te quería hacer a ti una pregunta. ¿Tú conoces, aparte de Isa, a alguien que tenga este tipo de don? Fíjate que me ha tocado ver la persona esta que habla con los ángeles. Uh-huh. Es una de las que me ha tocado ver. Y también un chavo que ya falleció. Se llamaba Adrián. Realmente por respeto a la familia no me gustaría hablar de él hasta que me den su consentimiento. Pero él era una persona que hacía limpias. Pero no limpias de un huevo, nada de eso. O sea, si tú traías un espíritu, él por medio de la oración se lo llevaba. Pero no creas que se te ponía a rezar. No, él simplemente, aparte que veía las auras, él, por ejemplo, ibas a una casa y si esa casa había un espíritu, él entraba, la recorría y te decía, ya me lo llevé. Y él en base a oración lo liberaba donde se tenía que ir. Luego hablaremos más a fondo de él. Yo te digo, por respeto ahorita Claro. a él y a su memoria me quiero reservar un poquito, pero sí he tenido personas. Y fíjate, también yo no sé si te lo había comentado, yo creo que mi familia también es sensible. Yo creo que nosotros no tenemos dones, pero sí es un poco más sensible este tipo de cosas, sobre todo en sueños y en vistas, en ver cosas. Pero no, definitivamente no consideramos que tengamos don. Más bien se considera como si fueran sensibles, o sea, sí. Más sensibles que los demás. Por eso también a mí me gustan mucho estos temas paranormales, porque nos ha tocado ver, sentir, escuchar a la mayor parte de nuestra familia y somos muy sensitivos de, oye, aquí no está bien, vámonos. Oye, acabo de ver algo. Te digo, no nos consideramos personas especiales ni nada de eso, pero pues hemos tenido, no sé si la fortuna de decirlo, pero de que sí nos ha tocado convivir o estar mucho de la mano con el tema paranormal. Entonces por eso a mí me gusta demasiado, la verdad. Y no sé si tú has tenido contacto con alguien que tenga don. Bueno, aparte de eso, obviamente. Fíjate que yo recuerde, no, pero sí he sabido, o sea, de personas que se ven en internet, que hablan con ángeles, que contactan con ángeles, y todos tienen esta singularidad, que son muy sensibles y que ven cosas que nosotros los normales, o sea, los mortales no podemos ver, los que no tenemos ese don, y todos concuerdan de que siempre ven algo, que se comunican contigo, que les hablan aquí. O sea, imagínate que alguien te habla al oído, que tú lo estés viendo. O sea, es increíble. Personalmente no he conocido a nadie hasta este punto. Bueno, más que Isa, ¿no? Más que Isa. Y me pareció bastante interesante. Y otra cosa que también investigué sobre estas personas que tienen este tipo de don, que ven gente, que también ven auras. Claro. Ven colores en las personas. Obviamente ya es meterse a lo que significa cada color de aura, pero principalmente también estas personas pueden ver el aura de las personas, y a través del aura pueden ver el estado de ánimo, las intenciones que tienen también. Es que no solamente las personas que son sensibles o tienen este tipo de don, nada más, no solamente pueden ver muertos. O sea, también ven intenciones de las personas. Y eso ya es una hipersensibilidad todavía mayor. Todavía mayor. Porque sí, yo también considero que este don de ver también por ejemplo, la premonición,
ver el sentido que tiene una persona al cómo te habla, o el decir, sabes que esta persona es mala, también es un tipo de don, ¿eh? Hay mucha gente que luego con ver a alguien, me cayó mal. Y muchas veces lo dicen, es que yo soy claridosa o soy claridoso. Muchas veces puede ser un don, porque sí perciben algo que a lo mejor está dormido en ellos, pero lo siguen percibiendo y pueden definir este tipo de cosas. Y me impacta mucho esto que mencionas de que todos pueden ver las auras, porque todo va por un mismo canal. Si te pones a pensarlo, a lo mejor pueden tener un don cada quien. O sea, cada persona puede tener un don, o los que tienen don, no necesariamente el de ver muertos como tú dices, pero algo que tienen en común es que espiritualmente pueden ver cosas que nosotros están no. Más elevados, por así decirlo, Claro. en la mente. Claro. Y yo creo que sería, bueno, yo en lo particular, si a mí me lo preguntaras, a mí sí me gustaría tener don, más por el hecho de ayudar a la gente, pero también se me haría algo muy interesante de ir evolucionando. O sea, ¿a ti te gustaría ver personas muertas? Digo, no nada más personas muertas, digo, considero que hay muchos dones, pero si a mí me hubiese tocado algún don, yo encantado de poder crecer, te digo, crecer como persona y que el don crezca conmigo, ¿no? Entonces sí me gustaría, la verdad. Fíjate, me acordé de una película que sale este tipo de personas, no sé si has visto la película, se llama Insidious. Insidious, sí, La claro. noche del demonio, Sí, ya ves buenísimo. esta señora la de pelo cortito rubia, Ajá. que puede ver a las personas. Claro. Es el mismo caso de personas con don y de personas que ven más allá. Obviamente pues está adaptada a una película de terror y pues todavía son casos que no pasan, o sea, ese tipo de demonios no pasa. Pero te da a entender que pues esas personas ya cuando canalizan un nivel más alto, o sea, ya pueden contactar con seres malignos, con seres de malas intenciones y se me fue la palabra, expulsarlos, por así decirlo. Sí, claro. Fíjate, hay algo muy importante en estos temas, porque obviamente pues la película, este tipo de películas a mí en lo personal me gustan mucho. Son buenísimas. Son buenísimas, pero mucha gente las ve por el sentido de que, es que es un churro porque chalala, ¿sabes cómo? Pero no tanto por eso. A mí me llama mucho la atención que si te fijas, si lo ves más allá del churro de que te va a asustar y que sale el screamer, si lo ves por el otro sentido, que tiene muchos mensajes, como por ejemplo, un mensaje que a mí se me hace muy bueno y muy importante que la gente puede saber, es que el plano astral es peligroso, más allá de... Y que no es un juego, Y que no es un juego. O sea, yo sé que hay muchas personas que otro de sus dones es salir de su cuerpo al mundo astral, y que muchas veces lo hacen consciente. Pero hay otras gentes que dicen, y se puede salir de tu cuerpo mediante la meditación y todo esto. Pero sí estamos hablando claro, sí, ya de años de práctica. Pero es peligroso estar también en el plano astral. Hay diversas cosas que precisamente en la película lo dicen. Buscan luz y buscan vida. Entonces, obviamente se van a aprovechar. Somos tan egoístas a veces los seres humanos, que obviamente se van a aprovechar de cualquier cosa por tener eso que desean, sean buenas o malas las almas. Otra cosa que se me hace muy interesante es que si te pones a pensar, todas las películas de miedo, como la de Insidious, La noche del demonio, como la del Conjuro, es que las personas que tienen don siempre siguen un protocolo, todos, igual. Si no es el mismo, es muy semejante. La mujer llega, recorre la casa. Por ejemplo, en Insidious se ponen una máscara que pues obviamente ya eso es parte de la película, pero si te fijas todos empiezan a hacer como que un pequeño ritual, sí, para que la cosa se manifieste. Y conocer qué tipo de entidad es, ¿no? Claro. Sí, también en la investigación dicen estos tipos de personas con don o mediums, por así decirlo, se dividen en dos: los mentales, que simplemente conectan con el mundo de lo espiritual, escuchan, ven y todo eso, y los físicos, que ya llegan a producir materialización, que es como que empiezan. No sé si has visto la película de Ghostbusters. Ajá. Ya ves que llega un punto donde los fantasmas ya te pueden tocar.
Ok. O Sí, que sí, empieza a salir una materia extraña, no recuerdo el nombre. Ajá, como O sea, plasma, ¿podría ser? Ándale, como plasma más o menos. Ahí ya es como que la materialización, y también que incluyen golpes, ruidos, que se caen las cosas cuando están haciendo una sesión de espiritista, que se empiezan a caer las cosas. Ajá, claro. Empiezan a caer las cosas o empiezan a haber ruidos. O ya de plano, ya si es muy poderoso o se quiere manifestar de una manera muy desesperada. Un golpe, ¿no? Como la invitada que tuvimos. A Daniela, claro. Daniela que le pegaron aquí. Que le pegaron la boca. Obviamente ya no es medium, pero estamos hablando de que pues ya es una manifestación física. Uh-huh. Sí, claro. Y son manifestaciones bien, bien fuertes. Y me gustó ese dato que traes, porque yo lo desconocía de estos tipos o tipos de personas videntes, de mediums, porque fíjate, se puede decir que hay distintos tipos y que unos solo ven, otros pueden llegar al contacto físico, inclusive me imagino el poder tocar a la persona que ya falleció, que a mí en particular eso sí me asustaría un poquito más. Y fíjate que otra de las físicas es que puedan hablar. Claro. Que el mismo espíritu o que la misma entidad entre al cuerpo de la persona. Ok, claro. Y hable. Es que se comunique a través de ella. Claro. O sea, te estamos hablando, yo creo que ya es algo mayor, porque Sí. pues sí tienes que comunicar. No sé si los mediums tengan este poder de controlar lo que dicen los muertos. Ajá. De que no se les salga una palabra, que no, algo que tengan el poder de canalizar lo que piensan. Claro, sí, definitivamente. Fíjate, yo vi un video, hablando de eso, vi un video una vez de una sesión de una mujer que era medium y había un grupo de personas, no se conocían. Entonces esta medium de repente empezaba como en un estado de meditación y de repente ¡pum! Y empezaba a hablar. Y la gente que estaba ahí que no se conocía, de repente decía, ¿eres tú, Jaime, o no sé? Y esa persona empezaba a hablar, no con la voz obviamente de esta persona, pero sí en la manera en que hablaba, las palabras que usaba. Sí. Entonces, te digo, obviamente, volviendo al punto, muchas veces ahí es como las personas que se dedican a engañar a la gente, pues ya de ahí tienen ese don de, bueno, no don espiritual, pero ese don del verbo de estafar a la gente. Ah, sí, soy yo, como los estafadores cuando tú hablas por teléfono que les das los datos y de ahí se agarran. Pero aquí lo que me llamó mucho la atención es que la gente decía, no, es que decía palabras claves que esta persona decía, o hacía un movimiento a la cabeza que esa persona lo hacía mucho, o usaba un tono de voz, a lo mejor no era la voz que te digo de la persona, pero hacía una manera de hablar que era de esta persona. Y en el video a veces se ve que la gente como que no reconocía y luego ya volteaba con la persona. Soy yo, Laura, mamá, ¿cómo estás? Y empezaban a llorar. Se me hizo muy, muy interesante eso que comentas de la materialización. Y que muchas veces los espíritus puedan entrar ahora sí que se le llama la base de todo esto. Muy, muy, muy bueno este tema, Chavita. Y ya casi llegamos ya prácticamente al final del programa. No sin antes mencionar y tocar el tema de las casas embrujadas que le pasó a nuestra invitada Daniela. Que también, dicho sea de paso, fue un tema, a mí se me hizo muy, muy bueno este tema, también el de la doctora Mariana, obviamente, pero se me hizo muy, muy, muy bueno ese tema porque duró 20 años viviendo en una casa donde esa casa básicamente les hacían bullying espiritual, por así decirlo. O sea, bullying espiritual, sí, pero 20 años. De acoso. Aguantarte 20 años. Que, o sea, llegó el punto de ya hagan lo que quieran. Madre, ya. Sí, o sea, me gustó mucho cómo comentó ella que decía que se sentían más seguras afuera que adentro. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de platicar con ella después del podcast y me dijo, no, hombre, me pasaron un sinfín de cosas más. Y una cosa que se me hizo muy interesante que me contó ella fue que aparte de esta racha mala que tenían y que decía que se metían los pájaros, me dice, anda, güey, se me olvidó comentarte que a mí un pájaro me siguió. Entonces yo dije, ¿cómo que te siguió? Pues dice que
dice que veía un pájaro a donde quiera que iba. Y yo le decía, oye, pero pues puede ser un chanate, todos son iguales. Y me decía, no, yo estoy seguro que era el mismo porque me atacaba. Cuando yo me daba cuenta que estaba ese chanate, me atacaba. Y me atacaba y se me dejaba ir y no me soltaba. Entonces, ¿qué tan fuerte debe de estar esa energía? Que yo hasta llegué a pensar, cuando estaba platicando con ella, llegué a pensar y se lo dije. Le dije, oye, ¿y no será que este ente, este demonio, bueno, yo no considero que era un demonio, pero este ente maligno tenga esa capacidad también de meterse en los animales o poder, maniobrarlos? Digo, ya también es algo muy, fantasioso, pero pues no lo descarto. Digo, fue lo que se me vino a la mente de bote pronto. Pero está muy interesante, ¿no crees? Pues sí. Pues mira, no me sorprende. Con todo lo que le pasó a Daniela en esa casa, la verdad no me sorprende que algún animal o que algo la esté siguiendo, la estuviera siguiendo. Porque las manifestaciones que presenciamos ahí o que nos contó, bueno, algunas de tantas que tiene, la neta no se me hace raro que le haya pasado eso del pájaro. No. La verdad no. O sea, vivir ahí tanto tiempo y que te pasen tantas cosas. No, y que te vaya súper mal en la vida, por lo que nos contó, Sí, que no las tenían energías, dinero, sí. que siempre están cansados, que les pasaban cosas que decías, no, es que esto es tanta mala suerte que no le pasa a nadie más que a mí. Y todo se relaciona con este tema de los vórtices, chava. De las, por así decirlo, de estos agujeros que se pueden hacer, portales tan inmensos que se pueden hacer y que te estén succionando tantas cosas. Que dices, güey, no puede ser posible. Y a mí me llama mucho la atención este hombre de traje que comentan que ven, que yo estoy segurísimo que él es el que arrastraba todas las penas. Sí, el principal, el malo, por así decirlo. Sí, también me hiciste acordar de, fíjate, es extraño. Bueno, no es extraño, pero es peculiar que muchos de los relatos que se cuentan aquí también tienen mucho que ver o se manifiestan en películas. Claro. O sea, otra de la que me hiciste acordar ahorita fue la de Caso del Conjuro. Ajá. No sé si fue la 2 o 3, no recuerdo, de un ente que vivía en una casa, que es una historia real. Ah, es la 2, en Es Inglaterra. La 2. En Inglaterra. Esa, la 2. La del viejito. La del viejito. Ya ves que yo lo relacioné por este señor que se parecía de traje. Ajá. Que era una entidad muy maligna y muy fuerte, pues resulta que pues ese viejito se había muerto ahí y no quería soltar esa casa y era violento. Sí. Pero ya se transformó en algo maligno. Un demonio que lo usó. Exacto. Sí. Y como esta casa, hay miles de casas en todo el mundo que también son portales inmensos. En Saltillo hay una casa, me comentaban, que en Saltillo hay una casa donde si te quedas ahí un rato te la dan. No la aguantan. No se aguanta una noche. Y son casas viejísimas, muy, muy viejas. ¿Pero es leyenda o sí existe de verdad? Es leyenda, obviamente. Dice, mucha gente de allá comenta que creo que está en el centro de la ciudad de Saltillo, que si te quedas un rato algo te dan, no sé si te dan la casa o te dan algún premio, te dan algo. Y ya, de hecho, esa ya se usa como un gancho turístico también. Pero aquí en Torreón también hay muchas casas así. No sé si recuerdas una casa que está ahí por la Nueva Los Ángeles, que hay cruces, que dicen que también ahí hay apariciones sí. muy fuertes. Para la gente que Sí. nos ve y nos escucha, les voy a dar más o menos un contexto para que se den una idea. Es una casa que está sola y es como de 3 pisos, y en cada piso hay cruces grandotas y hechas de madera así a mano, o sea, de palos que te encuentras tirados, las clavan y las hacen cruces, y está plagada de cruces esa casa. Y los vecinos comentan que ahí se ven muchas siluetas y muchas sombras en la noche. Y esa casa tú la pasas y está lúgubre. Qué horrible ser el vecino de esa casa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosas más de ver? Y esto nos lleva al punto de siempre. Las casas son un lugar de portales. ¿Por qué? Porque Torreón, y como cualquier ciudad en sus tiempos
pasados, estoy seguro que eran panteones, o sea... No, deja tú, también fue el paso de la revolución aquí. Claro, o sea, pero a lo que me refiero con panteones, no un panteón ya establecido, sino de que mataban gente y ahí la aventaban así en la revolución. O sea, son ciudades muy, muy, muy viejas. Y por ende muchas casas, terrenos, cuántas cosas no han de pasar en terrenos baldíos. Se presta mucho para que haya muchas entidades negativas, pues. Sí. Y volvemos a lo mismo, a las energías. Las energías. Al final del día, una energía se utiliza para bien o para mal. Como ya lo habíamos comentado de la magia, no es buena ni mala. Tú decides cómo la usas, si para bien o para mal. Los de los dones no son buenos ni malos. Tú sabes cómo lo usas. Tú sabes cómo lo usas. Es igual lo mismo con la brujería. Sí, claro. Por eso hay brujos tan poderosos que se dedican para lo mal, como hay brujos poderosos que te ayudan a curar. O sea, realmente, por así decirlo, el conjuro, no voy a decir que sea conjuro, pero el hechizo es el mismo. Tú sabes cómo lo usas. Entonces, ya para terminar, Chava, queremos leer un... Ah, sí, justamente sí, eso te iba a preguntar. Una historia que nos mandó un seguidor. Sí, para los seguidores nos pueden mandar sus historias al correo. Se los vamos a dejar aquí el correo. Nos mandó una historia. La voy a leer rápido y la comentamos, damos las últimas impresiones para ver ¿qué te parece? A mí se me hizo muy, muy interesante esta historia. Es anónimo. Se llama La Casa en Renta. Así nos lo pusieron. Ya desde ahí. Casa en Renta. Desde ahí ya suena ahí medio raro. Pero dice: hace un par de años, antes de casarme, yo viví en San Luis Potosí por cuestiones de trabajo. La empresa para la que trabajaba nos daba alojamiento en una casa donde yo me sentía muy incómodo, pues tenía que compartir habitación con 4 personas más. Yo era director de grúa y en aquel entonces nos dieron contrato por un año entero. A diferencia de los demás compañeros, yo me di la tarea de buscar alguna casa porque no me sentía a gusto, o algún departamento que estuviera en renta. Pues para estar más cómodo y como él era el jefe de grúa, el director, por lo que comenta aquí, pues se puede dar ese lujo, ¿no? Dice que un día de descanso se dio la tarea de recorrer el centro de San Luis Potosí, y pues para buscar edificios y casas que estuvieran en renta, pero no encontraban alguno. Dice que muchos eran muy caros o muchos terminaban siendo un cuarto y se sentía de todos modos incómodo. Dice, estuve a punto de darme por vencido, pero me metí a una tienda. Allí fue donde vi enfrente de esa tienda una pequeña casa con un letrero de renta. Era de un solo piso. Se veía un poco descuidada, pero de momento me imaginé que rezanándola y pintándola se vería muy bien. Rápidamente le pedí a la persona que estaba ahí en esa tienda si me podía pasar algún teléfono, si conocía a alguien de esa casa, para marcarle. El tendero me miró y después de que colgara el teléfono, porque estaba atendiendo, le dijo que él no le recomendaba que se metiera a esa casa. ¿Por qué? Porque dice que la gente que se metía ahí, que rentaba ahí, no duraba y que ya llevaba mucho tiempo sola. Él pidió, a ver, ¿dónde me quedé? Ah, ya. Dice, le pedí a la persona que estaba ahí, que marcara a la persona y le diera, su contacto, ¿no? Dice que marcó a la tienda para preguntar y dice que le contestó una mujer de voz joven. Se pusieron de acuerdo para que le mostrara la casa esa misma tarde. El tendero me miró y después de que colgara con la mujer, me dijo que él le recomendaba esto que te comentaba, que no la rentara. Dice, yo guardé silencio mientras el tendero me contaba todo de este sitio. Sin embargo, no le creí. Sé que la colonia tiene sus leyendas urbanas, aunque no puedo negar que pues se me hacía extraño que una casa como esa que estaba en un buen lugar, estuviera a bajo costo de renta y que estuviera sola. Dice, no tardó en aparecer la mujer que me contestó en el teléfono, tal como quedamos. Su voz era de una mujer joven y muy guapa,
pero con una manera muy peculiar de vestir, demasiado anticuado para su edad. Bueno, retomando un poquito, pues ya, es algo, desde ahí yo creo que ya va por un sentido medio raro, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas? Una casa a muy bajo costo. Fíjate que, ¿sabes de qué me acordé? ¿De qué? De Mariana. Ajá. Que igual la casa era muy grande y la consiguieron a un precio baratísimo y en una zona que ahorita, en esa zona pues subió la plusvalía, pero la casa sigue estando barata. La casa seguía estando barata. Dice, entramos a la casa. A diferencia de la fachada, el interior de la casa lucía muy impecable. Me sorprendió ver en la casa que ya contaba con muebles, mismos que no se veían nada viejos. Parecía que los acababan de comprar y que los habían acomodado perfectamente para mí. Hicimos el trato de inmediato, abandonó, di los 2 meses de anticipo y ese mismo día me mudé, ya que, como comentaba el señor, pues ya estaban los muebles, ya no se encargó básicamente de llevárselos y dice que pues por como él no era de ahí, pues tenía muy poco equipaje. Intentó Dice que metió toda su maleta y se fue. Dice, de primera mano no encontré nada extraño en la casa. Todo funcionaba de maravilla, no faltaba ningún foco, todas las tuberías funcionaban a la perfección y me sentía muy cómodo estando ahí. La distribución de las habitaciones era algo extraño, pues en la entrada estaba la sala y cocina. Después tenías que caminar un pasillo para llegar a un enorme patio y al fondo de todo eso se encontraba lo que sería mi habitación. Justo al lado de mi cuarto estaba otra habitación, pero estaba clausurada. Otro punto rojo. Dice, las ventanas de allí estaban pintadas de negro, pero de los cristales estaba roto y parchado por una bolsa negra. O sea, dice que estaba una casa, un cuarto cerrado con los cristales de negro y uno que estaba estrellado tenía una bolsa. Sí. Dice, por pura curiosidad me atreví a romper la bolsa y ver que del otro lado del cuarto vi varios aparatos amontonados. Vi muchos aparatos amontonados. Dice, durante un tiempo trabajé en la remodelación de un hospital, por lo que no tardé en reconocer un par de aparatos que estaban ahí dentro. Eran una incubadora y un refrigerador para muestras de sangre. Durante un segundo me percaté de que algo entre los aparatos se movía. Creí que se trataba de una rata, pero me equivocaba. No había nada. Era extraño, como si algo invisible lograra mover algunos cables que estaban ahí dentro. Quité la mirada de la ventana, puse la bolsa con cinta otra vez y decidí irme a dormir. Después quise pensar que acababa de presenciar, solo era parte de mi imaginación, que estaba algo inquieto por las historias del tendero. No solía ser una persona muy creyente de este tipo de historias. En ese entonces me metí a bañar y mientras cerraba los ojos, al caerme el agua de la regadera, escuchaba pasos afuera de la ducha. Cerré la regadera y salí de inmediato a ver qué ocurría. No vi nada. La puerta del baño tenía seguro por dentro y no había manera de que alguien pudiese entrar sin que yo me diera cuenta. En eso el foco comenzaba a parpadear y de repente tronó, dejándome a oscuras en el enorme baño. Mentiría si les dijera a su audiencia que no me asusté, pero lejos de salir corriendo, preferí guardar la calma, terminar de bañarme a oscuras y salir del baño. Después regresé a cambiar la bombilla. Aquella noche tuve una de las peores pesadillas de mi vida. Pues aquí ya no tardó ni un día, básicamente. Y empezó a presenciar cosas. Para presenciar cosas en esa casa. Volvemos a tocar ese tema precisamente de que si bien mencionábamos que era paulatino este tipo de situaciones, a él le pasaron de volada. Le agradecemos mucho al seguidor. Voy a continuar con la historia. Dice, soñé que estaba solo en esa casa, que estaba cubierta por aparatos de hospital, iguales como los que están en aquel cuarto.
Dentro de las incubadoras había cuerpos que explotaban mientras se escuchaban unos chillidos horribles. En eso vi que varias enfermeras con rostros aterradores se acercaban hacia mí. Sostenían unas horribles criaturas que no parecían ser humanos. Obviamente esto es un sueño. Desperté bañado en sudor y lanzando un grito que me desgarró casi la garganta. Sentí alivio de ver que fue un sueño. Sin embargo, al ver que aún estaba oscuro, comencé a sentirme intranquilo, a tal punto de que me pareció escuchar sonidos extraños afuera de mi habitación. No me volví a dormir y me fui 1 hora antes al trabajo. Durante el día me sentí avergonzado conmigo mismo porque pensaba en todo lo ocurrido en la noche. Fue ocasionando o pasando por mi imaginación que se encontraba estimulada por las historias del tendero. Ahí él todavía, a pesar de que le estaban pasando ya situaciones, quería negarse, ¿sí? Pero algo en el fondo le hacía sentir que algo no estaba bien. Caso que pasaba también con Mariana y con esta muchacha Daniela. Empezaron a sentir cosas, pero por su bien mental decidían buscarle alguna explicación lógica e inclusive él dice sentirse avergonzado. Dice, cuando me encontraba fuera de la casa, me quedé pensando en que mi sueño y las cosas que me ocurrieron fueron ahora parte de mi imaginación. Me reí solo, sin importarme que algunas personas en la calle se me quedaran viendo. Apenas abrí la puerta de la casa y vi como si alguien saliera corriendo por el pasillo hacia dirección al patio. Imaginando que alguien entró a la casa para robar mis pertenencias, corrí a la dirección al patio. Sin embargo, no encontré a nadie. Incluso la puerta que da al patio estaba cerrada y no había señales de que alguien hubiese abierto la casa. Abrí la puerta del patio y me asomé en cada rincón y no vi a nadie. Regresé a la cocina para tomar algo de agua. En eso veo a una muchacha de color rojo oscuro. Me enganché viéndola para ver si caminaba a algún lado. Sin embargo, simplemente escuché un llanto y desapareció. En esta ocasión sí perdí la razón y salí corriendo rumbo a mi habitación. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que en la puerta del cuarto clausurado se encontraba abierta de par en par. No tenía sentido, si apenas unos minutos había revisado y todo estaba cerrado. Me asomé a ver qué ocurrió y entonces la vi. Qué fuerte, ¿no? O sea, que ya este espectro la estaba merodeando y todo caía. No sé si te acuerdas que Daniela nos comentaba un poco acerca de que ella sentía muy pesado el baño. Sí. Entonces, acá lo está. Eso fue el cuarto. Fue un cuarto de hospital. Bueno, que había aparatos de hospital. ¿Y cuál es su sorpresa? Que alguien sí estaba cuidando, ¿no? Caso que yo lo relaciono un poco con esto. Ahí la vi. Justo a un lado de la incubadora estaba una de las enfermeras que vi en mi pesadilla y sostenía a un pequeño bebé en brazos. Me asusté muchísimo y lo único que recuerdo fue que me desmayé. Cuando me desperté, fui a recoger mi maleta mientras guardaba mi ropa de la puerta de la habitación y salí sin mirar atrás. Al final, juro que cuando yo salí de la casa, solamente escuchaba un llanto femenino y escuchaba voces que me decían que regresara. Sin duda es algo que me pasó y yo creo que tiene que ver con cosas relacionadas al demonio. O simplemente no sé si este lugar y esos aparatos tendrían algo que ver. Desde ahora, Guanajuato, les mando un saludo. ¿Tus impresiones, amigo, de esta historia que nos mandó este seguidor? Muy buena, la verdad se me hizo muy, muy, muy buena esta historia. Sí, está buena. Para empezar por cómo inició, que empezó a checarla desde el costo. Pues la agarro. Luego ya que empezó a ver algo raro, el cuarto, porque está así. Y después lo que le fue pasando, hasta que llegó un punto, las pequeñas cosas, ¿no? Que
ven sombras, o que escuchan ruidos, o que se cae algo, como que las primeras señales. Ajá, claro. Y luego ya después, ya lo más fuerte, que ya empieza a ver cosas, ya empezó a ver a alguien. Sí, y también algo que está muy fuerte y que me gustó de esta anécdota fue que las personas que soñó las vio. Entonces, ahí estos entes también ya manipulaban los sueños Sí, ya. de esta persona. Y parte también tiene mucho que ver lo que había dentro del cuarto. Sin duda es un relato muy, muy bueno. Y pues también invitamos a la gente. Digo, también pido una disculpa. Yo sé que de pronto la lectura se batalla mucho por la manera en que se redacta. Tienes que uno que estar metiendo las comas. Pero por eso traté de explicarla. Pero sí es muy, muy, muy bueno este relato. E invitar más que nada a la gente a que nos mande, voy a volver a poner el correo, a que nos mande correos de sus historias. Y si tienen evidencias, fotos, videos, Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Nosotros las pasaremos aquí y las pasaremos en nuestra cuenta de TikTok. Amigos, sin duda este episodio de nuestra sección nueva de Relatos de Fogata estuvo muy buena. Me gustó demasiado. Porque ese es el chiste, ¿no? Recapitular un poco las entrevistas, darles una conexión, hablar un poquito de esto, contar anécdotas y todo esto para no hacerlo en las entrevistas y entorpecerlas, para que las personas también que vengan se sientan escuchadas y realmente puedan, se pueda exprimir esta entrevista, que ellos, lo repito, las personas que invitemos son las protagonistas. Entonces, amigo, me gustó, no sé cuáles tus impresiones finales de este podcast. Fue una buena plática, una buena retroalimentación. Escuchamos historias, nos enriquecimos un poquito más dentro de la investigación que se hizo. Relatos de Fogata va para como un... ¿Cómo te diré? Para que la gente entienda más. Sí, es un capítulo de retroalimentación. Exacto. Déjenos sus comentarios si les gusta esta pequeña sección. Y también esta sección la queremos aprovechar para que nuestros oyentes y personas nos manden para poder contar sus relatos y poder hacer más grande esta comunidad. Sí, esta sección va a ser para dar a conocer la voz de la demás gente que tiene muchísimos relatos, muchísimas historias. Y ahí pues de tener nuestro punto de vista y así pues dar a conocer sus historias. Sí, ahora sí que esta pequeña sección es para ustedes. Es para que ustedes más que nada, sí, participen y nos ayuden. Amigo, rápidamente antes de irnos tus redes sociales. En Instagram chava.3739, ese es mi Instagram. Y yo soy, bueno, el mío es Alejandro Llanas. También hay para que nos sigan. Y también la página de Proyecto Psicofonía es proyecto.psicofonía. Nos pueden buscar en TikTok, en Facebook, en Instagram. Y bueno, aquí también les dejo la página de YouTube para que se suscriban, denle like a estos relatos. Nos van a ayudar muchísimo y vamos a hacer que crezca más. Sí, y agradecerle a toda la gente que nos ha estado apoyando desde que inició. Claro. Porque sí hemos tenido una muy buena aceptación por parte del público y eso nos da muchísimo gusto pues para enriquecer la página y darles a ustedes un mejor contenido también. Sí, y sobre todo que llegue a todos ustedes estos relatos, ¿sí? Amigo, es un gusto volver a estar aquí contigo. El gusto es mío. Poder retroalimentar esto y también decir a la gente que espere, las nuevas entrevistas van a estar muy, muy buenas. Y no queda más que comentarles que si a las 3 de la mañana se despiertan, recuerda este podcast. Hasta luego.